algo que se hacía mucho antes era de las estadísticas coger los cinco últimos partidos, como para el estado de forma del jugador. Porque sí, él tiene un 30%, pero en los últimos cinco ha metido el 60%. Entonces, como no, es muy buen tirador, ya, pero es que realmente eh, tiene más relevancia una muestra más amplia y que tú puedas ir luego al detalle de dónde, por qué y tal, que no simplemente acotar. Y creo que el trabajo que se hace en España, por conocerlo un poco mejor, diría en Europa comparado con NBA, ¿eh? En NBA sí que van bastante más al detalle y lo tienen más en cuenta en reuniones de entrenadores. Por ejemplo, en Filadelfia, cuando estaba Sergio Oliva allí, había coach meeting, reunión de entrenadores, pues ahí que está el entrenador jefe, el entrenador asistente, el que se centra más en ataque, más en defensa y tal, y él daba su aportación de valoración de jugadores, de equipos y tal, a partir de los números, ¿no? Pero la decía, o sea, en base a la impresión que sacaba él, igual que el entrenador sacaba de ver unos vídeos. Y al final es eso, son complementarias, pero lo que entiendo yo que no se puede hacer es decir, no, los números no te lo dicen todo, como te lo dice el vídeo, pero a los números no le dedicas el mismo tiempo que al vídeo. Es decir, si tú haces un análisis del rival y te ves tres, cuatro partidos y vas como hacemos aquí, ¿no? Mirando, pues táctica, pues me voy a guardar este esquema, voy a montar un playbook y se lo voy a dar al entrenador principal. Entonces, si tú te ves tres, cuatro partidos, ponle, aunque vaya rapidito y aunque tengas herramientas para ir más rápido, te vas a dedicar 4 horas, 8 horas. Si vas a ir jugador por jugador, le vas a dedicar lo que sea. ¿Le dedicas 8 horas a estudiar los números o simplemente miras y e a veces intentas coger un número que se ajuste a tu idea que tienes a partir del vídeo o de lo que conoces? Por ejemplo, JC Carroll es buen tirador. Vale. ¿Qué me dicen los números? Y miramos, por ejemplo, en los indirectos, pues que por la izquierda mete más que por la derecha, ¿vale? Oye, que atentos, que mete más por la izquierda que por la derecha. Entonces coges algunos cortes de vídeo y dices, y lo asocias. Pero ojo, porque a lo mejor si tú miras los tres últimos años, en vez de solo esta temporada, que llevamos 20 partidos, igual ves que en vez de ser mejor de la izquierda, es mejor de la derecha. Solo que este año ha tirado más tiros liberados desde ese otro lado. Entonces, por eso, eh, si tú dices quién puede hacer un análisis de eso, pues seguramente tiene que ser una persona que está especializada en eso, no un entrenador que entre, entre preparar el entrenamiento, quedarse a rebotear a un jugador y subir a dos juniors con los que trabajar y sacar el playbook y no sé qué más, que en media hora saque algo de los números o en 2 horas el lunes para ya tirar con eso. Entonces creo que tiene que ser algo mucho más especializado y, y por eso de hecho nosotros lo que ofrecemos es eso. No, aquí no os voy a vender nada a nadie, pero ofrecer un servicio especializado de consultoría a partir de números. Y igual que hay una persona que se dedica a la alimentación y otra que se dedica a la fisioterapia y otra que se dedica lo diré, preparador físico, a un prepa, que ya está totalmente asumido, que no va a ser el entrenador jefe el que te va a decir lo que tienes que comer, sino que te lo va a decir el dietista o el médico o lo que sea, pues esto es igual. Pero ahí todavía falta un poco de tirar esa barrera, ¿no? Y decir, es otra fuente de información que hay que trabajar. Y, Y es así. O sea, eso es así. O sea, de eso estoy convencido. Otra cosa es que eh,
se puede incorporar, haya presupuesto. eh, Luego, cuando alguien lo usa, por ejemplo, también en televisión, a veces se menciona y se menciona de forma muy vaga, tendenciosa. eh, lo que se hacía con la valoración, lo que había antes con la valoración ACB, por ejemplo, o en Euroliga, es lo que se hace con el más menos ahora. Se ha añadido la columna del más menos al box score y ya el más menos va a misa. Y no es así, porque el más menos no es una métrica individual. El más menos es una métrica colectiva cuando un jugador está en cancha. Y si tú, no sé, el ejemplo más claro es si tú en defensa si tú en defensa defiendes a Pepito y lo defiendes súper bien, no toca la bola, incluso se la robas, pero luego la recuperan y los otros compañeros están mirando y te meten un triple, es un -3. Y luego vas al ataque siguiente, tú haces la jugada de tu vida, se la pasas a otro y la falla. Y en dos posesiones tienes un -3, cuando lo has hecho todo perfecto. O simplemente hay veces que encajas un parcial. Tú encajas un parcial de 10-0, a lo mejor no has hecho nada mal, han sido tres contraataques o algo así, o tres triples en los que tú no has influido, no porque estuvieras mirando o descansando, sino porque no estabas tú en ello. Por ejemplo, un 5 un center, imagínate que está en poste bajo, tú le estás defendiendo y los otros se ponen a tirar triples, meten y tienes un -10. Y incluso ya si lo miras en defensa y en ataque, como ya se hace en NBA, no es solo más menos, sino puedes dividir más menos en ataque y más menos en defensa. A lo mejor tú tienes un -10, pero no es cosa tuya. No has hecho un mal partido por tener un -10 y que el equipo haya ganado de 10 y entonces es -20 la diferencia, ¿sabes? Dice José Carlos, en los clubes ACB sí que hay presupuesto para al menos una persona. Otra cosa es que no se quiera invertir en ello y no lo vean como un gasto. Exacto. O sea, dinero hay. Nosotros lo que pedimos, ya te digo que se puede sacar. Otra cosa es que no lo quieras gastar en eso. Y el más menos es el demonio. Dice Rubén, sí es una métrica que acumulada puedes ver tendencias, pero es lo que decía antes, los números hay que ponerlos en contexto como con todo. Em, También o sea, no digo que el más menos no se use, pero el más menos lo puedes utilizar de diferentes formas. Y puedes buscar, por ejemplo, con quintetos o con parejas o con tríos. Y si miras el ataque y defensa, dices, vale, si este jugador lo pongo con este otro, o con tríos o cuartetos, que estaría mejor, pero. O los quintetos, imagínate, los quintetos. Veo que en los 10 primeros quintetos, los 10 quintetos en los que más minutos juega, el equipo tiene un más menos negativo. Vale, entonces a lo mejor sí que hay alguna tendencia. Vamos a mirar cómo era el porcentaje de triples del rival. Si los rivales normalmente meten un 40% en triples y han metido el 60% contra esos quintetos en los que está Pepito, ese 60% ha subido porque este jugador, Pepito, no estaba cumpliendo con su misión de parar al triplista rival, o resulta que Pepito es Pepote y es el center y no tiene ninguna influencia en que el acierto rival de 3 suba del 40 al 60. ¿Por qué vamos a castigar numéricamente a este jugador que no tiene nada que ver con que suba? Poniendo que no tiene nada que ver, ¿eh? Imaginaos que es un 5 que defiende al poste. Lógicamente, si vienen de pick and roll, pues igual sí, igual hay que cambiar la defensa, ahí sí que entra, ¿no? Pero ese es un caso que se puede dar perfectamente. Entonces, por eso hay que mirar muchas cosas. O, o al revés, si es un exterior y resulta que con esos quintetos en los que está él, pues lo han combinado con jugadores interiores que no protegen su rebote y, y los rivales cogen mucho rebote ofensivo, al final te van a castigar.
si los rebotes ofensivos los cogen los grandes y no el tuyo, tú has bloqueado bien al tuyo fuera, pero te están quitando el rebote dentro, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros miramos también por quintetos, pero por métricas diferentes, por rebotes, por pérdidas. Igual tienes mucho, juegas con un base que pierde muchos balones y baja la eficiencia y baja el más menos. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, ya no es como decir, si mete el que se decía antes, el mejor ataque de la liga. Y mire, porque mirabas la clasificación, puntos a favor. El que más puntos a favor tiene, eh, el que más puntos a favor tiene es el mejor ataque. Sí, el que menos encaja es la mejor defensa. Bueno, hay que mirar. Ahora ya se miran las posesiones, por ejemplo, se saca el rating ofensivo por 100 posesiones, pues esto es igual. Tú por meter 20 puntos no has hecho un buen partido en ataque si has metido 10 de 50. Simulacro NBA y ni ajustaban a 48 minutos. Pues eso, tal cual. Y ahora, o a posiciones. Por lo menos si ajustas a minutos, pues ya estás haciendo algo. Pero ya incluso a posiciones, aunque más o menos es parecido, sí. Dice Rubén, ha bajado la economía, que mal lo hemos hecho este año, no, que había una pandemia. Aunque uno hace flashes largos, estando gordo, es un problema. Claro, por eso digo que hay que mirarlo bien. Pero yo entiendo que si estás trabajando en un equipo y eres profesional y te va un poco la vida en ello, literalmente, pues lo tienes que mirar, ¿no? O sea, es una herramienta lo suficientemente potente como para no sacarle el máximo rendimiento. Ya no digo, volviendo a los comentaristas, pues no, un narrador, un comentarista no tiene que tener un manejo eh, tan afinado, porque si sabe entonar bien, sabe tal, pues lo puede suplir, ¿no? Pero un entrenador, incluso darle herramientas al jugador para que sepa, oye, que este tío, lo que decía José Carlos, que este en el poste es muy bueno, pero es muchísimo mejor por su hombro izquierdo que por su hombro derecho. Pues niégale el izquierdo, ¿sí? Eso sería un poco resumiéndolo mucho, que no lo he resumido, pero resumiéndolo mucho, el tema de los números iría un poco por ahí. De hecho, si buscáis por ahí, yo tengo algunos vídeos. Si os interesa el tema, tengo algunos vídeos hablando del tema, no a nivel avanzado, pero sí que para entender un poco cómo se usan, por qué se usan, qué habría que cambiar, qué decir, qué no decir. Hay una charla de 2 minutos, de 2 horas, perdón, que hice para unos argentinos, unos entrenadores, que está por ahí. Y bueno, esa más. La guía de las 4 horas de scouting algo diría también, ya no me acuerdo lo que dije, pero algo diría. Dice Rubén, algunos no se sabían ni los nombres, como los tiempos de Juan Carlos Cadera. Sí, sí. José Carlos, los números son importantes para saber por dónde te vienen las tortas y cuáles son tus fortalezas. Sí, o cuáles son los puntos débiles del rival. Eh, y por dónde exprimir. Sí, sí. Mm. Bueno, pues, ¿qué? ¿Alguna cosita más? Para el próximo día. Yo antes he comentado, me gustaría ver un poco de Europa. Sí, tanto datos, saber analizarlo. Sí, sí. Y no caer en la moda del Big Data. Es decir, que no por tener que no por tener datos, no por tener muchos datos es Big Data. Y dos, que no por ser datos es así sí o sí. O sea, tampoco hay que ir al otro extremo. Ni el vídeo es lo único, ni los números son lo único. Que lo que comentabais, es equilibrar. Entonces, por eso iba por ahí. Simulatio dice, ¿qué te parece la fórmula Raptor? Bueno, estos son, pero esas ya están más ajustadas. El Raptor, LeBron, de Vivo Index. Raptor es la de 538, que tenía antes, ¿cómo era la de antes? La de Carmelo. O sea, esas están bien,
esas están bien en el sentido de que la NBA es un contexto muy concreto donde hay cosas bastante previsibles en el sentido de los rookies van evolucionando de una manera, normalmente los rookies del 1 al 10 tienen estos minutos, eh, siguen este camino, en el segundo, el tercer año, por ejemplo, los rookies en primer año, impacto negativo casi siempre, salvo que sea un especialista, casi siempre lo tienen y lo van a ir mejorando, ¿no? Eso, por ejemplo, en España, algo así, en España o en Europa no se podría hacer porque es mucho más complicado. Además, las muestras, salvo que juegues en Europa y en Liga Nacional, no tienes 80 partidos. Entonces es más difícil. Pero la Raptor al final lo que te hace es, eh, te encuentra como similares por similaridad y te dice, bueno, este jugador se parece en ciertas características a este eh, y puede tener esta trayectoria. Entonces, como, como por ejemplo, Kate Cunningham, más o menos ya sabe la trayectoria que va a tener. Que luego en vez de meter 20 mete 16 o mete 24, o que en vez de conseguir el contrato máximo al acabar el contrato rookie, no le dan el máximo porque ha tenido una lesión. Bueno, ahí sí que, pero, pero más o menos funciona así. Un jugador, si sale ahora un jugador como Jokic, eh, que es dominante al poste, que puede pasar y tal, más o menos sabes que va a entrar ahí. No, lógicamente, si lo comparas con los de hace 20 años, no, la similaridad no va a ser tan predecible, ¿no? Pero por eso, como están jugando con la vida, con los años de vida activa de los jugadores, que son 10 años más o menos, pues tú puedes decir, mira, este tipo de base, este tipo de tal, que tiene este rendimiento más o menos, que tiene este contrato, este valor, eh, y al final es como asignas un valor y los valores más o menos, o encuadrarlos en rangos de MVP, All-Star, titular, reserva y tal, eh, creo que puede servir. Pero vaya, tampoco. Es que al final, estas métricas que te intentan englobar y sacar ¿cómo las llaman? Un all in, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, como la valoración ACB, ¿no? Que te coge pues puntos, rebotes, tal, y con eso te saca una cosa que es la valoración. Y el que tiene más valoración es el MVP. Bueno, sí o no. Dice José Carlos, mi experiencia con los datos, no en baloncesto, es que luego hay que dárselos a alguien que los interprete y no todos están capacitados para entender según qué formato. A un jugador no le hablas con números porque los matas, no porque sean tontos, sino porque los vas a saturar. Al final no van a sacar partido. Darles gráficos y colores a un entrenador, le puedes dar más profundidad y dar números además de gráficos. Sí, y luego, de hecho, yo soy de los que considera que tampoco le tienes que dar toda la información al jugador. Es decir, tú le das al entrenador y ya filtrado, y luego también dependerá de lo que quiere el entrenador, porque hay un entrenador que igual quiere todo y hay otro que dice, no, a mí dame las conclusiones ya, porque no quiero entrar yo a analizar. Tú dime cómo, tú que eres analista, dime cómo lo ves, dime cuáles son las conclusiones y luego ya veré yo lo que hago. Esa es una. Y dos, a la hora de dar datos al jugador, yo sería más partidario de darle más información sobre el rival. Es decir, eso de este jugador por la derecha mete más que por la izquierda, ¿vale? Porque así tú a la hora de defender lo puedes tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que si yo te digo a ti, tú fallas más por la izquierda que por la derecha, cuando estés girándote a la izquierda, te puede venir a la cabeza, oye, que fallo más por la izquierda. Y si te da tiempo a volver a gestionar y tal, y sí, pero si estás justo en el momento de tirar, te puede generar una duda que no tenías
y bajarte el porcentaje de acierto por haberte dado una información extra, ¿no? Entonces eso sí que creo que hay que, depende del jugador también. Por ejemplo, Marcelinho Huertas he oído alguna vez que es el típico que estudia rivales y que le gusta saber cosas y tal. Bueno, pues si a ti te interesa eso o incluso ver vídeo, hay jugadores que quieren ver más vídeo que otros. em, pues te damos toda la información y si no, pues no. Pero sí, sí hay que, porque lo de los colores, lo de verde bien, rojo mal, eso funciona. Y a veces nosotros lo hemos visto, ¿eh? En cosas que hemos sacado con Dani Martínez, que es el que lleva la parte de datos y visualización y que trabaja en eso. Su trabajo es eso, es ese. Hemos hecho cosas más completas, más relevantes, también un poco más complejas, pero que la gente no ha sabido comprender el grado de información y de valor que tenían. En cambio, sacas una barra más grande y una barra más pequeña y eso lo entiende cualquiera, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar un poco el equilibrio de todo lo que hay que dar, todo lo que no, hasta dónde se puede profundizar. No es lo mismo, por ejemplo, cosas que hagamos para Twitter, para el aficionado, o para por ejemplo, comentaristas y tal, sabemos que lo miran, incluso alguna vez lo mencionan. No es lo mismo eso que para un entrenador o para un director deportivo que ficha, un scout o un... No es lo mismo, hay que adaptarlo. Sí, sí. Cuadros de mando, dice Rubén, cosas importantes y concisas, sí. Sí, sí, por ahí iría, por ahí iría. Mira, de aquí creo que al final todo esto que hemos hecho desde que ha preguntado José Carlos de Synergy, creo que sacaré el clip de eso y lo pondré, porque al final, es lo que os digo, si al final se vais preguntando y tal, creo que salen cosas más interesantes que yo aquí hablando solo. De hecho, los días que hay movimiento, así como hoy, aunque sea un rato, porque sé que estar ahí 3 horas y pico, pero bueno, yo lo hago también, ¿eh? Hay sitios en los que voy entrando, voy saliendo, voy haciendo cosas, pero si vais comentando eso, saldrán cosas interesantes. Em, lo que os decía, mi idea es, eso es, José Carlos, tal cual. Mi idea es, vamos a llegar en plena forma, estamos haciendo pretemporada, vamos a llegar en plena forma, Marc y yo, para Supercopa, ¿vale? Con esos 4 equipos, Madrid, Barça, mm, Valencia y Tenerife, ¿era? O Baskonia y Tenerife. No me acuerdo si era Valencia o Baskonia. Esos bien controlados y, y voy a acabar de intentar cerrar lo de la Liga Catalana, a ver si podemos hacer alguna cosa diferente. Y, y como ya a partir de lo de Gigantes he ido viendo un poco más los de ACB y con esto que hemos hecho aquí de vídeos y tal, para ir viendo partidos, yo ya voy avanzando con la táctica, los playbooks y tal. La idea es llegar en plena forma y vamos a darle bastante caña esta temporada. O sea, la anterior era un poco eso, de ir probando cosas y tal. Ahora más o menos, y José Carlos, más o menos cosas que funcionan, cosas que no, también para que el proyecto sea un poco viable, porque meter muchas horas para luego que no vaya a ningún lado, no solo viable económicamente, sino rentable a nivel de trabajo, que tenga impacto. Por ejemplo, os lo puedo decir, bueno, no creo que haya nadie de YouTube mirando, eh, pero, pero el canal de YouTube saca unos 30 euros al mes. O sea, no es rentable económicamente, no es rentable. Pero sí que si conseguimos
Por ejemplo, ahora hay vídeos que están funcionando mejor y podemos pues, traer gente aquí con la que conectar o mandar a Twitter y a partir de ahí luego cosas que hacemos como las guías o como los playbooks, pues de alguna manera sí que es rentable, ¿no? Entonces, pues por ahí intentar buscar el equilibrio.